Ahí ¿Se está. puso verde? Ahí. Pastor, usted no dio la indicación. ¿Viste? Apriete. Hay que perseverar. Es cuestión de color. Hay que perseverar, ¿viste? Es una enseñanza. Ya comenzamos con una enseñanza. Es cuestión de color. Toca que está a tu lado y dile, apriétalo hasta que encienda. Eso está bueno, eso está bueno. Sí, porque hay veces que comenzamos en algo, Sí, y dice, entonces ya cuando estamos En la viendo mitad se apaga. ciertos logros y ciertas cosas, Apaga. le sacamos el pie al asunto y el resultado se apaga. Por eso hay que seguir perseverando. Hay que seguir perseverando Sí. hasta que alcancemos el éxito Eso es. en aquello que estamos haciendo. ¿Sí? Pero es muy importante conocer a Dios a través de todas estas circunstancias, porque a Dios se le conoce a través de las circunstancias. Ahora cuando estaba hablando Nerio acerca de Job, me recordé que en efecto del capítulo 1, Dios comienza, capítulo 1, diga conmigo, capítulo 1. Capítulo 1. Dios comienza a dar testimonio de Job. No has considerado a mi siervo Job perfecto, no hay un varón como él. Hay una cantidad de cosas maravillosas que Dios dice de Job, temeroso de mí. Y cualquiera que escucha eso dice, bueno, pues Job verdaderamente no le hacía falta nada. Pero si saltamos del capítulo 1 al último capítulo de Job, ¿sabe cuál fue la expresión de Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, aunque Job estaba perfecto, a Job le hacía falta tener un encuentro con Cristo. Entonces le fue necesario al Padre, porque ¿cuántos saben que el Padre quiere darse a conocer? Amén. Tú estás perfecto en el Espíritu, tú eres un hijo amado, Dios te ve completo en Cristo, pero Dios quiere que tú le conozcas en esta dimensión. Entonces, Job era un hombre justo, perfecto, recto, todas esas cosas, pero no había tenido nunca un encuentro con Dios. No había conocido a Dios a cara descubierta. Entonces, para conocer a Dios, es necesario conocerle en un momento de aflicción. Para comprender el amor de Dios, para que ese amor se revele en nuestras vidas, es necesario que sea en un momento de aflicción. Así es. Es así como funciona, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo dice que a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Porque si la aflicción viene para que nosotros en esta condición, en este cuerpo, en semejanza de carne de pecado, podamos entender que Dios jamás nos desampara y jamás nos abandonará, pues entonces bienvenida sea la aflicción. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Gloria a Dios, sí, Señor. Qué lindo. Hoy vamos a hablar de algo bien hermoso porque estuvimos hablando semanas pasadas acerca de la importancia de deshacer el miedo. No podemos vivir con miedo porque si no nuestra capacidad merma en todos los sentidos. Entonces le damos al lugar a cosas como el nerviosismo, la ansiedad, el estrés y todas esas cosas nos hacen mucho daño. Y lo más importante que vimos es que el miedo hace que eso que tú temes venga a ti. Eso es lo más peligroso de todo y eso lo entendimos muy bien. Pero ahora bien, ¿de qué manera vamos a deshacernos del miedo si no conocemos a nuestro mayor adversario? Si no conocemos a qué nos estamos enfrentando. Realmente la incertidumbre de no conocer a qué te estás enfrentando produce miedo. Imagínate que tú vayas a hacer algo y tú dices, bueno, yo no sé qué es lo que voy a ver. Cuando yo iba para allá, para Cuba, yo decía, bueno, me han dicho que mi mamá está pero muy delgada, pero yo no he visto una foto de ella. No sé a qué me voy a enfrentar. Nada, cuando la vi así, vi a mi mamá, lo que pensé es que la gloria de Dios iba a ser mayor. Amén. Pero tú tienes que saber, tú tienes que conocer a qué te estás enfrentando. Entonces nos han metido en la mente mucho miedo
durante mucho tiempo. No creo que con mala intención. Creo que la gente es capaz de transmitir lo que tiene, lo que cree, lo que ha aprendido. Eso es lo que la gente transmite. Entonces, con muy buena intención, muchas de las personas que nos enseñaron acerca del Evangelio, en vez de libertarnos, en vez de darnos seguridad, en vez de hablarnos del amor de Dios como algo que es un escudo de fe en nuestras vidas, que no va a permitir que a pesar de toda aflicción, ninguna cosa nos dañe tan profundamente que la restauración de Él no pueda alcanzarnos. Porque ¿qué nos separará del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar de ese amor. No hay nada que nos pueda hacer perder la salvación con que Él nos ha sellado. Imagínense qué lindo es Dios, que Dios nos dio a Cristo, nos dio a su Hijo, y nosotros somos aceptos en el amado, dice el apóstol Pablo. Somos primogénitos porque todos estamos en Cristo. Dios nos dio el mayor regalo que podía darnos. Diga conmigo, Cristo habita en mi espíritu. Tóquese así con sus dos manitos y diga, Cristo habita en mi espíritu. La religión hoy habla acerca de que si nos equivocamos o cometemos ciertos errores, bueno, pues que, Señor, escribe de nuevo su nombre en el libro de la Biblia. Te equivocaste porque tu humanidad tiene una tendencia a hacer lo malo, pero ese no eres tú, es un cuerpo que tú posees en semejanza de carne de pecado, con una mente que está siendo influenciada las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y el apóstol Pablo, un escogido de Dios para algo grande, para poner el fundamento, perito arquitecto, dijo, queriendo hacer lo bueno. Oiga lo que dijo. Lo malo hago. Lo malo hago. Entonces, quita tu nombre en el libro de la vida, vuelve a poner tu nombre en el libro de la vida. Me equivoqué, ya no estoy en la gloria, tengo que volverme a reconciliar. Eso no funciona así, amados. Eso no funciona así. No hay ninguna posibilidad que tú te puedas perder, porque Él puso en tu espíritu a Cristo para que tú no te perdieras. Métase en la mente que Cristo no se puede perder. ¿Usted cree que Cristo pueda perder la salvación? Y si Cristo está sellado en su espíritu, ¿usted cree que usted pueda perderla? Esa es la seguridad que usted tiene, que usted no va a ir a ningún lado, ni ningún infierno, ni ninguna cosa. ¿Sabe una cosa? Por más que se equivoque. Porque el que comenzó la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el final. Hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros vamos avanzando. Así que si usted ha cometido algún error, no se culpe, no se acuse. Tenga una limpia conciencia delante de Dios. Porque Dios no está mirando eso. Dios lo está mirando usted al final, perfeccionado, como Él lo constituyó. Todas esas cosas que están pasando es simplemente un proceso en el cual usted va avanzando para llegar a la estatura del varón perfecto. No se culpe más en su vida por ninguna razón, por ningún motivo. Cuando usted cometa un error, levántese y di gracias, Padre, porque tú me estás haciendo avanzar. Entonces, no podemos vivir con miedo, no podemos vivir con ningún tipo de duda, pero tenemos que entender, para poder estar firme, cuál es nuestra asignación, nuestra labor, nuestra función en esta tierra. Y para conocer nuestra función, tenemos que quitar de nuestra mente toda duda que pueda venir a infundirnos miedo, y tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando. Hoy vamos a compartir un tema que está en oscuridad por ahí en muchas congregaciones y se habla equívocamente tocante a él. Hoy vamos a hablar de los principados y potestades. Esto es un misterio para mucha gente, pero para nosotros hoy es
aclaración. ¿Okay? Hoy vamos a recibir luz porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Efesios capítulo 6, verso 10. Léamelo, Nelly, léame eso. Vamos a comenzar poniendo base ahí. 6:10. ¿Le damos? Dale con todo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Digo? Hasta el 10. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Hasta el 12, hasta el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche bien, escuche bien. Fíjese como dice, atienda para acá. Después, si quiere, márquelo ahí para que lo lea muy bien en su casa. Vamos a dilucidar este tema hoy. Fíjese como dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerde que la palabra diablo no es un nombre propio. La palabra diablo es una palabra que significa adversario, opositor, enemigo. Ok, yo quiero que usted hoy se me quite, saque de su mente el término diablo como un ser espiritual cósmico que anda por ahí y usted no puede verlo, tratando de tentarlo a usted para que usted no ande en la fe. Sáquese eso de la mente. Hay que ver quién era el enemigo, el adversario, que el apóstol Pablo, que el evangelio, que la iglesia de Cristo tenía en ese momento, cuando Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hay que ver quién estaba acechando, quién estaba ahí persiguiendo al apóstol Pablo, a los apóstoles de Jesús de Nazaret, quienes estaban ahí tratando de destruir la iglesia que se estaba levantando. Y dice después: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Póngale cuidado a esto hoy. Contra potestades, contra gobernadores, diga, gente que gobierna, contra gobernadores de las tinieblas. Ok, después, escúcheme bien, después que Pablo habla de las acechanzas del diablo, él comienza a mencionar quiénes son esos enemigos. Es un problema de contexto, es un problema de analizarlo. Ok, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ahora dice, ¿quién es el enemigo? Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Fíjense, en cada momento de la historia, en cada siglo, han habido diferentes gobernadores de las tinieblas. ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? Que se opone a Dios. Tinieblas y oscuridad, en el contexto bíblico, significa ignorancia.
ignorancia. ¿Ok? Cuando usted estudia en el contexto bíblico, oye, estás en tinieblas. Quiere decir que tú estás ignorante a la verdad. O sea, estás en oscuridad. Por eso cuando usted lee Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, en otro tiempo ustedes estaban en ignorancia cuando no conocían el Evangelio. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, cuando la palabra del Evangelio viene, señores, la palabra del Evangelio no es lo que se predica por ahí en todos los lugares que se llaman iglesia. Y ustedes lo han entendido muy bien porque ustedes fueron a muchos lugares y ustedes saben que estábamos en oscuridad. Pero cuando nos alumbró la luz del Evangelio, cuando entendimos realmente que nuestra bendición no depende de ningún pastor, no depende de ningún hombre, sino del Cristo que habita en nuestro espíritu, ahí comenzamos a entender que somos iglesia de Dios y que no vamos a ningún lado a recibir bendición. Usted es la iglesia de Dios, usted no va a la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Entonces hoy vamos a ver aquí cuáles son los principados y las potestades, porque un gobernador de las tinieblas es alguien que puede, escúcheme bien, puede manipular, puede esclavizar, es alguien que engaña, es alguien que se aprovecha de los que están en ignorancia, pero no puede hacer lo mismo con los que andan en luz. Amén. ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? Es alguien que llega a un lugar que le dicen iglesia y empieza a decirle a los que están en ignorancia, ¿saben qué? Ustedes van a ser bendecidos si ustedes traen el primer cheque del año aquí a donde yo estoy. Primicias. Ustedes van a ser bendecidos si hacen eso, pero si no hacen eso están malditos. Pero a mí me dice el Evangelio en Efesios capítulo 1 que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Diga conmigo, es una mentalidad que poseo. Vaya a Efesios capítulo 1 verso 3, que esto lo sabemos sobradamente, pero para que usted lo pueda leer así y se goce con su herencia. Sí, Señor. Léemelo, Nelio, Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuándo? ¿Nos bendijo o nos va a bendecir? ¿Tenemos que hacer algo para que nos bendiga? No, no bendijo. Nada, estamos bendecidos, ¿verdad que sí? Con toda. Entonces, por eso que un gobernador de las tinieblas, un principado y una potestad, es alguien que te dice, hermano, tienes que sacrificarte, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que darme la mitad de tu cheque, porque hace falta una iglesia más grande. Entonces tú te ves en la misma posición que el pueblo de Israel allá en Egipto cargando ladrillo para construir la pirámide de Faraón. Sí. ¿Tú me entiendes? Es lo mismo, la historia se repite. El pueblo de Dios haciendo ladrillo para construirle un lugar más grande a Faraón. Esos son gobernadores de tinieblas. Es alguien que está pensando, según su ego, en un templo más grande, más gente, más dinero. Pero ¿sabes una cosa? ¿Tú sabes qué es un pastor de Dios? Alguien que está preocupado porque tu mente sea transformada. Amén. Tú no puedes enfocar tu vida en un lugar donde tú te erizas y tú te emocionas. Tú tienes que enfocar tu vida en las cosas que transforman tu mente. Gloria, amén. Sí, Señor. Porque si tú te erizas y tú te emocionas porque el pastor da unos gritos muy altos, oye, está bien emocionarse, yo lo digo siempre. Amén. De hecho, yo me emociono, pero me emociono por la verdad revelada que viene a mi vida. Sí. Pero si tú solamente estás recibiendo emociones, pero tú no estás aprendiendo, tu mente no está siendo transformada, cuando tú salgas de ahí, la emoción quedó, pero ¿qué pasó contigo? O sea, ¿qué aprendiste? ¿En qué nivel de gloria, qué verdad espiritual fue comunicada a tu vida para que tú andes en una mayor dimensión de gloria? Y cuando tú tengas que enfrentar una situación, tú tengas recursos Una base.
conocimiento para poder decir, esto a mí no me puede dañar. Amén. No hay ninguna cosa que me pueda separar del amor de Dios. Me equivoqué, pero me voy a levantar porque en Cristo soy más que vencedor. Entonces, ¿qué es un gobernador de las tinieblas? Bueno, es alguien que manipula a los que están en ignorancia, pero no puede esclavizar a los que están en luz. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, entre tanto que el heredero, diga conmigo, soy heredero, Soy heredero. es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A mí me da mucha pena como por ahí en muchas congregaciones hay tantos hijos bendecidos con una herencia tan linda y están cargando ladrillo para Faraón. Porque sabes una cosa, ahora tenemos aquí este lugar pequeño, pero este lugar va a crecer y nos vamos a ir a un lugar más grande, ¿sabe qué? Sin tener que sacrificar a ningún hermano. Porque a medida que esta palabra va creciendo en nosotros, todo va creciendo. Sí. Nuestra finanza también crece. Sí, Señor, amén. Y eso va a ser una cosa espontánea, sin carga. Sí. Porque esto es por gracia, Gloria. para que la gloria sea para Cristo y no para nosotros. Amén. Entonces esto es una cosa, esto es poco a poco. Lo más importante que estamos haciendo aquí es siendo edificado en la mente. Amén. Eso es lo más lindo y lo más importante. Sí. Crecer en el conocimiento de Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ya conmigo, la vida eterna es un conocimiento. La vida eterna Es un conocimiento. Entonces, entendemos bien hasta este momento Perfecto. que un gobernador de las tinieblas no es ninguna cosa que nosotros vemos. No, pudieran ser hasta gente que predica. Hello. Ay. ¿Por qué? Porque ellos mismos están en ignorancia y meten en ignorancia a todos los que los escuchan. Cierto. Una cosa bien fuerte. Entonces, los versos de Efesios 6 son citados frecuentemente para apoyar la enseñanza tradicional acerca del diablo y los demonios como ángeles rebeldes caídos que se dedican a hacer pecar al hombre y alejarlo de la fe. Sin embargo, un examen, que es lo que vamos a hacer aquí, un examen más minucioso de estos textos, nos dicen que eso no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con demonios ni ángeles caídos invisibles, sino que tiene que ver con una oposición que Pablo, los apóstoles de Jerusalén y la iglesia tenían en ese tiempo, y que en nuestro tiempo también hay principados, potestades diferentes. Ahora algunos predican con iPad y con teléfonos celulares, y otros nos los encontramos en el trabajo, otros nos los encontramos en cualquier situación de la vida. Porque entiéndase por principado y potestad todo aquello que funciona según carne. Un principado y una potestad es todo aquello que funciona según carne. Cuando usted llegue a un lugar y usted siente una confrontación, usted quiere, por ejemplo, hacer determinada cosa, usted anda en la paz, en el amor de Dios, y usted llega a cierto lugar y usted ve una oposición al estado, al ámbito en que usted se encuentra, porque usted está en el reino ya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y usted siente una oposición que quiere sacarlo a usted de la condición de gloria, del gozo, de la paz en que usted se encuentra, y lo quiere influenciar a través de una palabra, a través de una ofensa, a través de un daño, robándole un parqueo. Usted está ahí entrando a su parqueo tranquilo, y de momento viene uno y se le mete adelante. Tranquilo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Son personas que andan según carne, que tienen una estructura de pensamiento alejada del amor de Dios. Así es. O sea, ellos quieren a toda costa alcanzar cosas por los medios de la carne, intimidando,
echándote miedo, ofendiendo, como decimos popularmente en buen Acusando. cubano, metiéndote el pie. Pero tú no funcionas en esa dimensión, porque tú funcionas en la energía más gloriosa y más grandiosa que existe, y es el amor de Dios. Amén. Así es, Abba Padre. Entonces, el amor de Dios que está en ti no te lo puede tupir esa sustancia que los principados y las potestades están soltando siempre que se manifiestan. Tú tienes que verte como una ducha por donde esa energía sale, por donde ese amor es manifestado. Entonces, cuando tú andas en ese ámbito de amor y se manifiesta ese veneno, porque es una cosa que se siente, ¿verdad? Tú tienes que entender que tu lucha no es contra esa persona, sino es contra la estructura de pensamiento, el ámbito en que él se está moviendo, y él no es culpable de eso. Pero es más grande, siempre tienes que creer que es más grande el amor que está en ti que el odio y el rencor y todas las obras de la carne que están presentes en esa persona. Entonces tú estás llamado a influenciarlo con lo que tú tienes y no hacerte parte de la condición ni meterte en el ámbito en que él se mueve, porque ahí está el más grande error y el engaño. Tú tienes que seguir dando amor a pesar de. Sí. Isaías capítulo 9, verso 6 dice lo siguiente. Si quiere, búsquelo ahí. Vamos a entender bien, vamos a profundizar en el tema de los principados y potestades. Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a entender ahora el significado de este texto. Fíjese cómo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Diga, lo que me fue dado fue el hijo. Lo que me fue dado Sí, fue porque hay muchos que tienen el niño en el pesebre, pero lo que te fue dado fue el hijo. A Cristo. Dice, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. ¿Qué dice? Padre eterno. Padre eterno. Oye, qué fuerte está eso. Tú sabes que una vez hablé con un testigo de Jehová. Bueno, y a mí no me gusta hacer alusiones a nadie, pero bueno, es que tengo que darle testimonio tal y como es. Y entonces ellos me decían que no, que el Padre era una cosa y Cristo era otra. Pero estábamos hablando ahorita con Nerio de que salió algo por ahí, después Nerio se lo va a compartir. Sabemos todos que Dios se manifestó en carne. Entonces ellos dicen, no, que el Padre es una cosa y Cristo es otra cosa. O sea, que para ellos Cristo no es Dios. Pero dice Isaías capítulo 9, dice, y será llamado su nombre, léalo. Y será llamado su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. príncipe de paz. príncipe de paz. Padre eterno, príncipe de paz. Pero bueno, vamos a concentrarnos ahora en una frase que está ahí y dice, y el principado sobre su hombro. ¿No dice así? Ajá. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No sé nada. Y el principado sobre su hombro. Es decir, escúcheme bien, él era el responsable, sobre él estaba la asignación de desplazar a ese principado, a ese partido Sanedrín sacerdotal que tenía esclavizado al pueblo. O sea, él era el encargado de manifestarse, llegar a Israel en ese tiempo y entrar a un lugar y decirle, esto es cueva de ladrones. Ustedes son unos diablos, ustedes son unos bandoleros, ustedes están esclavizando al pueblo, y cuando esa gente se esfuerza para venir a traer un sacrificio, entonces resulta que cuando ellos tienen que comprar y traen el dinero para comprar lo justo de lo que vale, digamos, un becerro para sacrificarlo, pues ellos tienen que estar comprando una palomita
porque ustedes venden la paloma aquí por lo que vale un becerro. ¿Entiendes? Entonces ustedes le ponen más cargas al pueblo, y para poder el pueblo cumplir con la ley, les es prácticamente imposible. Pero ¿saben qué? Yo soy el Cordero de Dios. Amén, amén. Ya ellos no van a tener que pagar más por nada. Pero entonces, el Cordero murió por ti, Amén. se sacrificó por ti, murió, resucitó y vive en ti, y todavía te están demandando los principados y las potestades que tú sigas trayendo el dinero, el que no tienes para dar. Porque, por ejemplo, señora, aquí, esta es la casa de nosotros, no la casa del Señor. La casa del Señor eres tú. Diga conmigo, yo soy la casa del Señor. Pero esta es la casa nuestra donde nos reunimos. O sea, para todo el mundo está claro. Y ¿qué? Ahí tenemos que colaborar para pagar la renta, pues si no, ¿dónde nos vamos a reunir? Bueno, si quieren nos podemos reunir al parque a partir de mañana. Por mí no hay ningún problema. Pero ahí nos van a interrumpir, nos da el sol. No tenemos la comodidad de poder grabar para todos los que nos escuchan. Entonces nos reunimos aquí. Y tenemos que pagar esto. Ningún problema. Y en la colaboración esta, pues Dios se agrada. Y Dios nos va a devolver más abundantemente lo que estamos invirtiendo en no en ningún pastor, en su reino. Porque estamos haciendo reino aquí. ¿Sí o no? Estamos haciendo reino, estamos creciendo o no. Sí. Pero no aquí, no estamos llenando el bolsillo a nadie. No. Su pastor trabaja 6 días a la semana Sí. para no serle gravoso a ninguno de ustedes. Y me gozo en eso. Gloria a Dios. Me glorío en el Señor porque Él me da la posibilidad y nada me ha faltado. Amén. Entonces, el principado sobre su hombro. Él sabía bien lo que había venido a hacer. Entró al templo, ahí estaban hasta los apóstoles de Jerusalén celebrando aquello. Mentalidad de templo. Mentalidad de templo de piedra. Y no mentalidad de templo edificado por Dios. Que es lo que hay que tener. Entonces ahí estaban los apóstoles. Señor, ¿has visto esto? Y Jesús le dijo, sí, lo he visto. No va a quedar piedra sobre piedra. Voy a acabar con todo esto aquí. No voy a dejar una piedra en pie aquí. Voy a acabar con todo este circo y toda esta manipulación. Hasta el día de hoy. Y así mismo, Dios va a destruir todo eso. Todos esos lugares antiguos testamentarios que andan por ahí todavía muy bonitos. Que están predicando muerte. Y están Juicio. siendo principados y potestades de este tiempo. Dios va a acabar con todo eso. Sí, sí. Porque ¿sabe una cosa? Dios está libertando a los hijos en este tiempo Amén. a través del conocimiento del Evangelio para que no vivan más en esclavitud. Sí. Porque nuestra herencia es muy grande y muy linda. Nuestra herencia es demasiado gloriosa para que nadie lo pueda venir a estropear. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Y yo sé que Dios va a transformar a muchos ministros que en este tiempo están predicando todo ese tipo de cosas por ignorancia, no por maldad, porque muchos, yo conozco a muchos, y yo diría que más del 90% Un buen corazón. tienen un corazón para Dios. Cristo es la cabeza de esos principados y potestades. Amén. O sea, aunque ellos estén en ignorancia, Cristo es la cabeza de ellos, y de paso, ellos lo confiesan. Si usted habla con un ministro legalista y con mucha de la gente que están predicando por ignorancia un mensaje distorsionado, ellos te dicen, no, Cristo es mi cabeza. En aquel tiempo, esa oposición que Pablo tenía, esos principados y esas potestades, que Pablo habla en Efesios 6:10, ellos se ponían una equipaje. Ellos decían que Dios era su cabeza. De hecho, eso es lo que significa. La equipa significa yo tengo a un Padre espiritual que es mi autoridad. Entonces, Pablo dice algo muy lindo en Colosenses 2:10 y lo vamos a leer ahora. Colosenses 2:10, Nerio. Léemelo ahí, por favor. Para que usted entienda. Porque si principados y potestades es lo que a nosotros nos enseñaron, Cristo no puede ser la cabeza de un demonio o un ángel caído. ¿Usted considera, le voy a hacer una pregunta, ¿usted considera que Cristo puede ser la cabeza de un demonio o del diablo o de un ángel caído?
No, según nos los enseñaron no lo puede ser. Pero si un principado y una potestad es lo que hoy estamos compartiendo, es decir, son gobernadores de las tinieblas que están metiendo a través de un mensaje o a través de una actitud o a través de un ámbito de vida, o pretenden meter en su ámbito a los que son de Cristo, a los que son hijos de Dios, o a otras personas que ni siquiera conocen el Evangelio, entonces ya tiene mucho más sentido para nosotros. Léeme Colosenses 2:10. Mira. Puede leerlo desde el 9 para el contexto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Escuche esa declaración poderosa. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire lo que Pablo dice. Esto es una declaración poderosa. Pablo está diciendo, Lluvia, tú estás completa en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, los principados y las potestades te pueden estar diciendo que tú para ser bendecido tienes que ayunar, tienes que traer tu primicia, tienes que traer tus diezmos al alfolí, tienes que hacer vigilia hasta las 5 de la mañana, tienes que hacer esto, tienes que hacer rituales, tienes que hacer todo tipo de obras. Pero el apóstol Pablo dice, oye, no te confundas, tú estás completo en él. Dice que es la cabeza. Mira, mira. Pero es que el contexto es tan lindo, porque lo primero que Pablo te dice, oye, hey, bendecido de Colosio. No dejen que ningún judío de eso, que son eran los principados y las potestades en ese tiempo, los venga a engañar. Le venga a decir que ustedes tienen que circuncidarse su aparatico. No tienen que pasar por ese dolor. Ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, ellos pueden estar diciendo muchas cosas, pero lo que Cristo dice es mayor. Ellos pueden estar anunciando y diciendo que tú tienes que hacer lo que sea que se les ocurra, pero lo que Cristo ha dicho es mayor, y Cristo dice que en él estamos completos. Amén. No hay de otra, no hay para dónde coger. Entonces, ¿contra quiénes era la lucha que el apóstol Pablo sostenía? Específicamente, gócese ahora, porque vamos a entrar en un detalle aquí muy lindo. ¿Contra quiénes era la lucha que el apóstol Pablo sostenía? ¿Quiénes eran realmente, específicamente, esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas? Hechos capítulo 13, verso 6. Póngale cuidado. Hechos capítulo 13, verso 6. Vamos a ver aquí un tipo de principado y potestad. Un tipo, uno de ellos. ¿Verdad? Hechos 13, 6. Léame, Nerio. Léame por favor hasta el 8. Okay. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. ¿Falso qué? Profeta. Falso profeta. Y además judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Deseaba qué cosa? Oír la palabra de Dios. Ajá. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Oído ahora. ¿Qué es un principado y una potestad? Es alguien que quiere apartarte de la fe. Pero dice Hechos capítulo 13, verso 6, que este era un falso profeta. ¿Cómo pudiéramos traducir esto a nuestro tiempo? Falso maestro. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo. Diga, un falso profeta, es un principado y una potestad. ¿Cómo habla un falso profeta en nuestro tiempo? Pues comienza a predicar ahí todo loco, dando una cantidad de gritos tremendos y diciendo lo que a él se le ocurre, y de momento te dice, porque tienes que honrar al profeta.
Porque si honras al profeta, recompensa de profeta recibirás. ¿Usted no ha oído eso? Sí. Porque si quieres ser bendecido, tienes que traer. Ven, pacta ahora conmigo con una ofrenda. Trae tu ofrenda. Si no tienes dinero, no importa. Trae tu anillo de compromiso. Trae tu auto. Trae lo que tengas a la mano. Porque ciertamente si tú traes lo que tienes a la mano, recompensa de profeta recibirá. ¿Sabes una cosa? No necesito recompensa porque soy heredero y coheredero con Cristo. Tú no tienes que vivir de recompensa, tú tienes que vivir por la herencia que Dios te ha dado, que es Cristo. ¿Para qué yo quiero recompensa si yo soy heredero? Clarito. Mira, en aquel tiempo, claro, porque ellos no tenían la herencia. Ellos necesitaban la recompensa del profeta. Ay, de las migajitas. Porque eso es migajita. Recompensa del profeta es migajita. En comparación con la herencia que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, un principado y una potestad se presenta en una iglesia a decirle a los que están en ignorancia, porque a los que están en luz no se lo puede decir: venga, traiga lo que tenga y lo que no tenga, para que reciba recompensa de profeta. Y entonces cuando tú traes eso, entonces entra en el show evangélico ese: Dios te va a bendecir, así dice el Señor, porque financieramente te voy a levantar. Y todas esas cosas. Pero yo no encuentro en la Biblia. Señores, yo creo que el único que estudia más esto que yo es Nerio. Oye, yo leo desde Génesis, Apocalipsis. Nunca ningún profeta llegó a donde estaba un rey. Ya conmigo, yo soy un rey. Nunca ningún profeta llegó a donde estaba un rey para elogiarlo y decirle: Dios te va a hacer esto. Él lo cogía, lo ungía, y la unción, ese tipo del Espíritu Santo que ya tenemos, lo ungía y no aparecía más por el escenario hasta que el rey se desviaba. Cuando el rey se desviaba y aparecía el profeta, ay. El profeta venía a corregir la desviación. Es decir, que si hay un verdadero profeta que llega a tu vida, asústate. Porque él tiene que venir con una palabra no de elogio, sino de corrección. Cuando Natán se apareció donde estaba David, no se apareció a elogiarlo. Le contó una historia y le dijo: ese eres tú, David. Ese eres tú. Y David se tiró en el piso a llorar. Cuando Samuel se quedó con el ganado y las vacas que Dios le había dicho: acaba con todo el mundo, y al rey ese arráncale la cabeza a los de Amalek. Pues Saúl perdonó lo que a él le convenía perdonar, según él. No hizo lo que Dios quería, no respetó la palabra de Dios. Y se apareció Samuel por ahí y le dijo: hoy el Señor ha quitado la corona de tu cabeza. Entonces, cuando yo veo un profeta que llega con elogio, mira, si están conforme a la verdad, lo recibo. Pero si me viene con inventos de eso, es que si tú vienes a darme una palabra de parte de Dios, tiene que estar alineada con lo que Dios dice de mí. Amén. Eso me brinca en mi espíritu. Me brinca. Y si me estás elogiando mucho, no sé, eso me parece hasta un poquito de adulación, y eso tampoco me gusta, porque sabe una cosa, como dijo el Señor: gloria de hombres no recibo. Compárteme la palabra. ¿Sabes una cosa? Si realmente Dios me va a bendecir financieramente y tú eres un profeta, dame una palabra para aprender a administrar mejor mi finanza. Pero no me venga, ¿sabes una cosa? Porque dice el Evangelio que en todas las cosas fuimos enriquecidos. Es decir, que no hay nada que Dios tenga que darme, sino que soy yo que tengo que aprender a ser buen administrador de mi propia vida, para que esa finanza que ya Él me dio se pueda manifestar. Entonces aquí este profeta había venido a interrumpir lo que el apóstol Pablo y Bernabé estaban queriendo hacer con el procónsul romano, que el hombre estaba sediento
de escuchar la palabra. Oye, y Pablo lo dejó ciego con un decreto. Así es nuestro tiempo. Cuando se aparezca un falso profeta, eso, déjalo ciego con un decreto. No estamos hablando de lo natural. Estamos hablando de darle una palabra que lo deje así, mira. Porque cuando una palabra de esa del viejo pacto, de esa que una verdad antigua que ya no es una mentira. Por eso es que tenemos que vivir en la verdad presente. Porque todo lo que la Biblia dice es verdad, pero no todo es una verdad presente. Y esa es la diferencia. Por eso es que mucha gente predica, no, pero eso está en la Biblia, es una verdad. Sí. Pero una cosa es antes de la cruz y otra cosa es después de la cruz. Todo lo que es antes de la cruz no aplica para mí. No necesito tu recompensa de profeta. ¿Sabes por qué? Porque nací después de la cruz. Estoy bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Ningún principado me va a cambiar una recompensa por una herencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Me quedo con mi herencia y desecho la recompensa del profeta, que es un principado, es una potestad y lo que quiere es manipularme. ¿Sí o no? Sí. Vamos a cerrar ya. Mira, vamos a leer para que usted vea Hebreos 1:1. Vamos a afirmarnos más. Ya estamos cerrando. Hebreos 1:1. Léalo ahí para que pueda gozarse con eso. ¿Están todos ahí? Quiero que lo lean todos. Dios, Ahí. habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas. Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en muchas maneras. Y en muchas maneras. ¿Por quién? Por los profetas. Sí. ¿Qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ah, es decir, que ahora Dios no te habla por los profetas. Te habla por el Hijo. Qué interesante. Sí, a quien constituyó heredero de todo Y por quien así. y por quien asimismo hizo el universo. Ay. Ah, que si yo creo en el don profético. Sí creo. Es un don dentro del cuerpo para la edificación de los santos. Pero esa palabra profética tiene que venir alineada con lo que el Hijo dice de mí. Gloria a Dios. Esa palabra no viene a mí sino a confirmarme en lo que ya yo sé de lo que el Hijo a mí me ha dicho. ¿Y qué es lo que el Hijo me ha dicho? ¿Qué es lo que el Hijo me ha dicho a mi espíritu a través del Evangelio? Bueno, pues vamos a ver Juan 17:22. Mira lo que el Hijo dice de ti. Mira lo que el Hijo dice de ti. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, que la misma gloria que Cristo tiene, la tienes tú. Lo que no lo entendemos. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas áreas de nuestras vidas que no estamos funcionando en ellas porque somos ignorantes en esa área. Pero para eso viene el Evangelio, para despertarte y tú puedas andar en la plenitud de Cristo. Sígueme leyendo eso, Nerio, por favor. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste Oye, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. diga conmigo, Dios me ama. Dios me Dios me ama. ama. De la misma manera que ama a Cristo. De la misma manera que ama a Cristo. Romanos 8:31. Tienes la gloria, la perfección y el amor del Padre. Eso es lo que acabamos de leer ahora en Juan 17. Tienes la gloria, la perfección y el amor del Padre. Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto que leímos? Ay, mi madre. Si Dios es por nosotros, ¿quién ¿Quién contra contra nosotros? nosotros? El que No no, escatimó ni a su propio Hijo, oiga eso, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Vamos a cerrar ya y quiero que usted entienda una cosa. Mire, un principado y una potestad en nuestro tiempo, ya con el entendimiento que nosotros tenemos,
no debemos verlo como nuestro enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, lo que es un enemigo para nosotros es esa estructura de pensamiento que está en la gente y que ellos manifiestan. Pero cuando tú entiendes que esos principados y esas potestades son tan amados como Dios, como tú lo eres, y que ellos también, oído con esto ahora, ellos también, a pesar de su ignorancia, Dios le ha dado un lugar en su reino. Ellos están sentados también en lugares celestiales, aunque son ignorantes a esa verdad. Tú entiendes que el amor de Dios que está en ti, esa energía que está en ti, tiene que llegar donde están ellos para que despierten, conozcan el amor de Dios a través de ti, sean edificados a través de ti, que eres la iglesia, y ellos se den cuenta de que ellos también son amados, que ellos también son bendecidos, y ellos no necesitan vivir en la condición que tienen, sino que necesitan vivir en la herencia que Dios les ha dado para que puedan reinar en vida. Leemos, y con esto terminamos, Efesios 3:10. Escuche ahora para que usted comprenda que su asignación jamás es odiar a la gente ni ponerse en el lugar de ellos, sino que su asignación es compartirles el Evangelio en el amor de Cristo para que ellos puedan entender y puedan arrepentirse de su manera de pensar y puedan andar en la ley del Espíritu de vida. Lea conmigo. Voy a leer desde el 9 para el contexto. Sí. Y declarar a todos cuál sea la dispensación y el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme Oiga. sabiduría de Dios, Lea conmigo el Evangelio. el Evangelio, Esa es la multiforme sabiduría de Dios. Diga. sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia, tengo que darlo a conocer. Tengo Yo soy que la darlo iglesia, tengo que darlo a a los conocer. principados y potestades en los lugares celestiales. No, léame eso de nuevo. Qué poderoso. Para que la multiforme sabiduría de Dios, Y diga que está en mí. que está en mí, La multiforme sabiduría de Dios está en mí porque tengo la mente de Cristo. sí, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia Por medio de mí, de la iglesia. a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, tú eres el encargado de comunicarle a los principados y las potestades que están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y juntamente contigo. Hello, despierta. Dios te ha dado una herencia. No puedes seguir en esa condición de ignorancia. El Evangelio, mira, es este. Y puedan venir a la luz de Cristo, donde tú estás alumbrando. Amén. Padre. Qué bueno.